como ya se trata de comportamiento ideal, se trata básicamente a los 25 grados este tema. Y en la ley de Raoul, la diferencia es que aquí utilizamos utilizamos la presión de saturación del componente puro. Aquí tengo, por ejemplo, una forma de tratar esto sería, por ejemplo, las presiones parciales. En comportamiento ideal, ustedes ya han visto la presión parcial en la fase vapor de un componente I es igual a la presión parcial del componente I en la fase líquida, es decir, cuando están en equilibrio, ¿no? Entonces, como son ecuaciones de equilibrio, porque entonces de la fase vapor con la fase líquida, bueno, digamos, las presiones parciales en la fase líquida se traduce pues en presión, como ustedes están viendo aquí, en la presión de saturación del componente puro I. ¿Por qué está en fase líquida? ¿No? En cambio, en la fase vapor, bueno, la fracción molar y por la presión de la fase vapor de todo el sistema, ¿no? Y en la presión de saturación, básicamente solamente se ve con la presión de vapor o presión de saturación de la fase líquida, ¿no? Del componente, de cada uno de los componentes. Si son 3 componentes, 2 componentes, este I será, pues, para el componente 1 será 1, pues, ¿no? Para el componente 2 será Y2, XY2, así. Entonces, vamos buscando nuestras presiones de saturación. Y tenemos, voy a ver esta parte, por ejemplo, aquí se ha enfocado, o otra forma de enfocar también se puede hacer, una forma sería, por ejemplo, ponerlo esto como aquí. Una forma de enfocar también sería, por ejemplo, tenemos las fugacidades, ¿no? La fugacidad, cuando son 40, vamos a definir como una, y leemos aquí, mezcla, ¿no? Representado por fugacidad que tiene encima un angulito, una raya vertical puede ser. 140. Es una forma de representar a las propiedades molares parciales. O sea, cuando están en la mezcla, las propiedades molares. En este caso, la fugacidad, por ejemplo, del componente I en la fase vapor es igual a la fugacidad del componente I en la fase líquida. Claro, podemos representar esta fugacidad en la fase vapor por pi. Para un comportamiento real podemos representar en esta forma, ¿no? Podemos poner en esta forma, donde lo ponemos un factor de corrección que se llama el coeficiente de fugacidad en el comportamiento real, ¿no? Entonces, en el comportamiento ideal simplemente le ponemos fugacidad en la fase líquida y fugacidad en la fase vapor, ¿no? En el comportamiento real así sería, ¿no? Porque tendríamos, por ejemplo, fugacidad en la fase vapor representa, pues, está representado por los modelos. Igual aquí la fugacidad, el coeficiente de fugacidad está representado por la fase, ¿cómo se llama? Está representado por modelos que dicen el comportamiento en la fase líquida. Podríamos representar eso. La fugacidad del vapor, de la fase vapor, es igual a la fugacidad en la fase líquida que representa esto, ¿no? En el comportamiento real, por ejemplo, ¿no? En el comportamiento ideal, básicamente sistemas homogéneos los representamos para cada sustancia, pero no solamente tendríamos que tratar como lo que estamos representando aquí. Así nada más sería, ¿no? Entonces, simplemente como presiones parciales, ¿no? Como presión parcial en la fase vapor es igual a la presión parcial en la fase líquida del mismo componente, ¿no? O también podemos deducirlo de esta forma, ¿no? También aquí, lo que tengo aquí, en esta forma, ¿no? Que tenemos aquí, hacemos con potencial químico, ¿no? En la fase líquida es igual al potencial químico en la fase vapor, ¿no? Ya deducimos representando, digamos, con la regla de fases, o mejor dicho, con el coeficiente de fugacidad, se traduce en esto, ¿no? Entonces, podemos representar, deducir de esta forma, ¿no? Diciendo de que
representar de la forma con la ecuación 2 y 3, ¿no? También podemos deducir de esa forma, ¿no? O sea, hay varias formas de representar esta forma de la ley de Raoul. Por otro lado, les decía de que aquí, por ejemplo, la ley de Henry, tenemos en esta forma, ¿no? Una forma de tratar también la ley de Henry, que les voy a poner, no lo he puesto aquí, ante la deficiencia que adolece la ley de Raoul de predecir, por ejemplo, algunos gases supercríticos que se disuelven en condiciones estándar, como la solubilidad del aire a 25 grados, ya que la temperatura crítica del aire es muy inferior a esto. Para esos casos, quizás la ley de Raoul no alcanza, ¿no? Entonces, por ese motivo, se puede utilizar la ley de Henry. En el caso muy típico que tenemos, por ejemplo, muchas veces utilizamos, por ejemplo, para mantener el equilibrio de las concentraciones o para que no cambie el sabor, por ejemplo, la gaseosa. Especialmente las bebidas como la gaseosa, la cerveza, otras bebidas, ¿no? Ponen adicionan el CO2, por ejemplo, ¿no? El dióxido de carbono, ¿no? En gas. Y eso le mantiene el equilibrio para las concentraciones no se alteren, pues, ¿no? O sea, digamos, de estos bebidas. Y se agrega, pues, el CO2 que mantiene el equilibrio en una botella, por ejemplo. Cuando nosotros lo destapamos, sale, pues, este CO2 como humo blanco, ¿no? Y esto, también se solubiliza, pues, en la gaseosa, por ejemplo, ¿no? Y eso toma el carácter ácido que tiene, el ácido carbónico, por ejemplo, ¿no? Y se mantiene el equilibrio, ¿no? Pasando el ácido, en un momento dado acidez y un momento dado, por eso la gaseosa es ácida, pues, ¿no? Entonces tiene cierto grado de acidez porque se disuelve el CO2 y se convierte en ácido carbónico, ¿no? Y así, algunas sustancias tienen ciertas ventajas en procesos de separación, ¿no? Con la ley de Henry, ¿no? Y para eso Henry ha preparado, pues tiene eh, como digamos, las constantes de Henry para los gases disueltos en agua a 25 grados, como para acetileno, aire, dióxido de carbono, algunos gases que muchas veces se utilizan, pues, ¿no? Entonces, que pueden disolverse, pues, ¿no? Y está expresado en esta forma a 25 grados, ¿no? Entonces, y ese es un poco como para poder hacer, digamos, aclarar la comparación con la ley de Henry y la ley de Raoul. Entonces, pero mayor aplicación en procesos en proceso de separación y equilibrio líquido-vapor, vamos a utilizar la ley de Raoul, pues, ¿no? Que vamos a utilizar constantemente esto, ¿no? Más que todo es el que tiene mayor aplicación, ¿no? La ley de Raoul. Como decía, ¿no? Entonces, con el potencial químico en la fase de vapor es igual en la ecuación 2 y 3, ¿no? Tenemos ahí. Y esto hemos deducido pero en el mezclado, ¿no? En el mezclado del potencial químico, ¿no? Entonces lo igualamos nada más a esto, ¿no? En el mezclado ideal hemos deducido esta ecuación. Solamente aquí nos estamos poniendo en la fase de vapor y en la fase líquida, ¿no? Que deducimos y sumamos 2 y 3, ¿no? A la ecuación 2 y 3 y tenemos la siguiente ecuación. Y hacemos una aclaración donde y en condición de equilibrio, la fase líquida representamos de esa forma, ¿no? En la ecuación 7. Y eso lo reemplazamos en la ecuación 6 en 4 y combinamos con la ecuación 7 y tenemos la ecuación 8, ¿no? Y finalmente deducimos la ecuación 9, la ecuación de equilibrio en el comportamiento ideal. Que puede ser igual que en la ley de Henry también, ¿no? Que es muy similar, solamente aquí en vez de presión de saturación utilizamos la constante de solubilidad de Henry a 25 grados, ¿no? Y eso es, ahora, como vamos a utilizar la ecuación 9, casi en la mayoría de los casos, en todo, entonces tenemos la presión de saturación del componente I, ¿no? Esta presión de saturación se representa de dos formas. Por ejemplo, la ecuación 11A tenemos y 11B tenemos con la ecuación de Antoine, ¿no? Con tres parámetros, por ejemplo, el parámetro A, B y C. Y la ecuación en milímetros de mercurio también podemos presentar, donde la temperatura está en grados Celsius y en kilopascales en la ecuación 11A está en grados Celsius también la temperatura, ¿no? En ambos están en grados Celsius y existen tablas para cada una de estas ecuaciones, ¿no?
por ejemplo, yo les voy a proporcionar la tabla en milímetros de mercurio para unos 600 y bares, presión en bares o en kilopascales, para 600, más o menos 700 sustancias puras para que puedan ustedes utilizar en Excel para la ecuación de Antoine solamente. Ahora, la presión de saturación, ustedes saben, o la presión de vapor, se puede utilizar por diferentes formas, ¿no? Hay varios, este es el más utilizado, la ecuación de Antoine con 3 parámetros. Hay también con 4 parámetros, hay ecuaciones a partir de todos, por ejemplo, Hadwal, todos, la ecuación de todos, por ejemplo, es una ecuación a partir de presiones reducidas, por ejemplo, presión reducida y temperatura reducida. Hay otras ecuaciones que presentan mayor cantidad de parámetros, pero el más utilizado y el que vamos a utilizar es la ecuación de Antoine, de donde sí disponemos parámetros. Claro, disponemos, mejor dicho, datos, ¿no? Datos experimentales, ¿no? Entonces, esta ecuación, por ejemplo, tiene algunas deficiencias, ¿no? Entonces, limitaciones, diríamos, no deficiencias, sino limitaciones, por ejemplo, como dice, esta ecuación tiene ciertas limitaciones en el rango de las temperaturas, donde el coeficiente son válidos, se debe usar entre la presión menor de 1500 milímetros de mercurio, o sea, para ecuaciones menores de 2 bar o 2 atmósferas. Solamente esa ecuación que tenemos en el 11A y 11B solamente se podemos utilizar en eso, ¿ok? Y también el error decrece, pues, ¿no? Cuando la temperatura supera los 110 grados, ¿no? Hasta 110 grados sí podemos utilizar. Como que últimamente trabajamos casi generalmente en la extracción de productos naturales, que se trabaja más o menos solamente a una atmósfera, ¿no? Muy pocos casos se presentan en nuestras operaciones, en nuestras aplicaciones, a temperaturas muy altas. Serían casos especiales, ¿no? O presiones muy altas, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente estamos encuadrados dentro de este rango de texto, ¿no? Para utilizar, por ejemplo, en caso de los orgánico-acuosos, más que todo utilizamos dentro de eso estamos, ¿no? Entonces tiene aplicaciones suficientemente como para poder, digamos, poder utilizar esta ecuación de Antoine con 3 parámetros, ¿no? Entonces, vamos haciendo determinación de punto de burbuja y punto de residuo. Una curva de saturación como la presión versus temperatura, por ejemplo, gráficamente lo vemos en el punto crítico, ¿no? Dentro de la curva de saturación tenemos la presión de vapor de ambos componentes, porque si son componentes binarios, para dos componentes, por ejemplo, ahí tenemos los puntos críticos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la curva de saturación, donde se hace análisis desde el vapor recalentado hasta el líquido comprimido, ¿no? Entonces, en el punto A, por ejemplo, ¿no? Es vapor recalentado. Dentro de la curva de saturación está el punto B, donde hay dos fases, ¿no? La fase vapor y la fase líquida. Y el punto C es líquido saturado, ¿no? Y el punto D es líquido comprimido, ¿no? Porque está a alta presión, pues, ¿no? Por encima de la curva de saturación. Son espacios que nosotros hacemos una lectura para ver cómo vamos a determinar nuestras propiedades termodinámicas dentro de esta curva de saturación, ¿no? Estos espacios en la curva de saturación de la presión versus temperatura, ¿no? Y no solo eso, sino para otras curvas de saturación que puede ser con otras propiedades termodinámicas. Vamos a hacer un análisis de comportamiento ideal para un sistema binario, por ejemplo, ¿no? A temperatura constante, donde la presión varía, pues, ¿no? Y la composición, ¿no? Para un sistema binario. Vuelvo a recalcar, ¿no? Cuando hablamos de sistemas binarios o sistemas multicomponentes, bueno, estamos asumiendo hipotéticamente que es un sistema binario, pues, ¿no? Que es el típico caso, por ejemplo, el etanol y el agua, que están separados, ¿no? En la práctica no existe, pues, ¿no? Ustedes saben que el etanol puede ser extraído de caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Cuando se extrae de la caña de azúcar no solo va a tener pues, etanol, ¿no? Cuando vamos a someter a un proceso de fermentación, no solo vamos a extraer etanol, pero vamos a extraer propanol, metanol o otros componentes, ¿no? De alcoholes superiores, como les dije la vez pasada, el famoso
el cañazo que dicen, ¿no? Que toman, por ejemplo, a veces este cañazo, por ejemplo, tiene muchos componentes pues, tóxicos, ¿no? El metanol es recontratóxico. Y el único que puede asimilarse de alguna manera, aceptar el organismo humano es el etanol. Los demás no, pues son tóxicos, completamente tóxicos. Por eso existen estos procesos de separación, ¿no? Para eliminar estos elementos o compuestos tóxicos que pueden presentarse en muchos casos, ¿no? Por eso esta forma de presentar como binario es ideal. Realmente en la práctica no existen pues, dos sustancias, ¿no? Por ejemplo, la sal que utilizamos, por ejemplo, en el consumo humano, tiene otros sales, otros componentes. No está solo el cloruro de sodio. Entonces se hace un proceso de separación, así por su solubilidad. Algunos tienen una solubilidad bastante baja, algunos tienen una solubilidad bastante, y por su solubilidad más fácil es separar el cloruro de sodio, pues, ¿no? Y se cristaliza separado, pues, ¿no? Los otros quedan, pues, como componente, como no se han solubilizado en el agua, quedan. Se solubiliza, pero a condiciones un poquito más exigentes, ¿no? Entonces, por esa razón se puede separar más fácilmente, ¿no? Entonces, en la práctica, no vayan a pensar de que existe, pues no, solamente como punto de partida aceptamos este sistema binario así como está, como teoría. La presión total para un sistema binario como esto es igual a las presiones parciales de cada componente. Si es binario del componente 1 y el componente 2 es la presión total, ¿no? La presión total en la fase líquida, nosotros reemplazamos en la fase líquida, lo reemplazamos de esta forma, ¿no? La presión parcial del componente 1 y del componente 2 en la fase líquida, ¿no? La presión total. Esta presión total esta presión lo medimos en la fase líquida con la ecuación 14, haciendo de que X2 sea 1 menos X1, ¿no? Lo desaparecemos al X2. Y expresamos la ecuación 14 en función de X1, la ecuación 13 en función de X1 y obtenemos la ecuación 14, que expresa una curva, pues, ¿no? Presión es igual y la curva de saturación está así, de forma recta, pues aquí tenemos aquí. Es recto, pues, ¿no? Esa ecuación expresa esta línea, esta recta, ¿no? Esto, donde comenzamos de presión de saturación del componente 1, que está puro al 100%, y el componente 2, que también aquí está al 100%. Son presiones, en los extremos están las presiones de saturación para esa temperatura dada, ¿no? Nosotros no sabemos aquí temperatura, porque la temperatura se mantiene constante. Puede ser 25 grados, 70 grados, 80 grados, pues se mantiene constante. Lo que va a variar es las presiones. Y aquí, en esta curva de saturación, nosotros hacemos nuestra evaluación, ¿no? Es decir, comenzamos desde el punto de vapor recalentado, en el punto A. Y pasamos al punto B, en la curva de esta curva de saturación, presión versus composición, tenemos en el punto B líquido saturado, ¿no? Vapor saturado, mejor dicho. En el punto C tenemos el líquido y vapor. En el punto D tenemos líquido saturado, que vamos a representar como X. Esta curva que está debajo, la curva que está debajo aquí, esta curva, vamos a representar como Y, ¿no? Como Y, esta curva. Entonces, aquí solamente vamos a determinar en función de X, ¿no? Esta curva. Estamos determinando con esto esta curva. O sea, decimos la presión total es la presión parcial de cada uno en la fase líquida. Presión 1 y presión 2. Como lo he introducido anteriormente, esto lo expresamos así desde el punto de vista de equilibrio, ¿no? Entonces, graficamos esta curva, la ecuación 14, donde A es la presión, A nosotros lo llamamos corte de eje, ¿no? Y es la pendiente, ¿no? Aquí tenemos el corte y la ecuación de corte, o mejor dicho, el parámetro de corte, y aquí el parámetro B es el pendiente, ¿no? Que es presión de saturación del componente 1 menos presión de saturación del componente 2 aquí. Es la pendiente, ¿no? Que nos mide la pendiente. De la ecuación de equilibrio, donde Y P es igual a X1, presión de saturación, deducimos Y1. Y con este Y1 graficamos esta curva de saturación Y, esta curva. Esta curva graficamos con esta ecuación 17. Se llaman, en cada uno de los puntos que están aquí, se llaman curvas de puntos de
la fase vapor, ¿no? Y aquí cada uno de los puntos que están aquí se llaman puntos en la fase líquida. En la fase vapor y la fase líquida, ¿no? Tenemos la ecuación de equilibrio, ya sabemos, ¿no? Solamente esta parte hemos deducido para la fase líquida, aquí. Entonces, con esta ecuación 14-15, graficamos esta curva de saturación, ¿no? Entonces, hemos visto de que en el punto E está el líquido comprimido, ¿no? Y luego hacemos un análisis para un X1 cualquiera. Esta es la composición de X1, de la fase líquida que está yendo desde 0 hasta 1, ¿no? Del componente 1. El componente 2 será desde 1 hasta 0, pues, ¿no? Desde 0 comienza al revés, pues, ¿no? En el sentido contrario. Aquí en este punto X1, tomamos un X1 en la fase vapor, en la fase líquida, y analizamos. Esta recta, trazamos esta recta, ¿sí? Hacemos nuestro análisis. En el punto B, cuando llegamos al punto B, trazamos una curva así, una curva recta sobre el vapor saturado. En el punto B, donde está el vapor saturado, trazamos aquí y determinamos este punto, ¿no? Entonces, aquí interceptamos y tenemos este punto que se llama P. Y determinamos XL, que le llamaríamos punto de rocío en este punto, ¿no? En este punto determinamos el punto de rocío y además determinamos la presión de rocío. Seguimos más arriba. Más arriba trazamos la curva, cruzamos, interceptamos y en este punto encontramos la composición de burbuja, en el mismo punto, ¿no? La composición de burbujas son los primeros vapores que aparecen, pues, ¿no? En este punto, ¿no? Y aquí en el punto B, los primeros, digamos, líquidos que aparecen en el punto, o sea, líquidos saturados, ¿no? Entonces, el punto de burbuja, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, la composición de punto de burbuja lo estoy poniendo como YB. Y el punto de rocío como XY. Este es líquido, pues, ¿no? Y esta fase, vapor. Entonces, ahí tenemos la composición aquí sobre la curva de saturación, de la fase vapor. Y ahí encontramos. Y en cambio, XL encontramos sobre la curva de saturación de la fase líquida, esto, ¿no? Entonces, en ambos casos, hemos determinado, además de composición de burbuja, hemos determinado la presión de burbuja. ¿Cuál es el objetivo de ¿cómo se llama? El objetivo de encontrar esta forma de expresar en esta curva de saturación, determinar el punto de burbuja y el punto de rocío. ¿Cuál es la razón? Para poder, digamos, posteriormente hacer nuestro proceso de separación. O sea, si estamos en equilibrio líquido-vapor, vamos a partir de, por diferencia de puntos de ebullición, podemos determinar, por ejemplo, la separación en la fase vapor y en la fase líquida, por ejemplo, por destilación o por condensación. Uno de los dos, ¿no? Podemos condensarlo o por evaporación. En la fase de vapor podemos estar viendo, digamos, los líquidos más volátiles. Puede hacer por destilación en equilibrio, que llamamos también flasheo, o también llamamos destilación instantánea, ¿no? Una forma de hacer el tratamiento en el comportamiento ideal, ¿no? O en el comportamiento real también podemos utilizar eso, ¿no? Entonces, voy a permitirme hacer ver esta aquí. Tenemos esta forma de presentar aquí. Vamos a delimitar la curva, ¿no? Entonces, la curva, aquí tenemos una forma de lo que les decía, de que aquí esto. Estamos delimitando esta parte y esto, y estamos delimitando aquí. Esta curva que tenemos aquí, esta curva, es el que delimita el proceso de separación. La curva aquí, esta curva que tenemos aquí,
Yo voy a ponerlo, voy a hacerlo aquí. No, esto. Este es el que delimita pues, el proceso de separación. Esta curvita que ustedes tienen, eso. Solamente dentro de esto, dentro de esta curva se puede llevar a cabo el proceso de separación. Fuera de esta curva no es posible. O fuera de esta, tanto en la parte inferior como en la parte superior, no. Dentro de esta curva que yo estoy poniendo, sí se puede hacer el proceso de separación. O sea, digamos, solamente en esta parte podemos hacer el proceso de separación, ¿no? Y en otras palabras, no podemos hacer en esto, ¿no? Y tenemos y hemos delimitado. Está, digamos, entre la presión de burbuja y presión de rocío se lleva a cabo el proceso de separación. O sea, por ejemplo, de destilación. Fuera de estos puntos, fuera de la presión, por ejemplo, por encima de la presión de burbuja o por debajo de la presión de rocío, no sería posible. Solamente podemos ocuparnos dentro de esta curva, ¿no? De saturación aquí. Estamos delimitando para eso, ¿no? Aquí. Hemos delimitado bien aquí, bueno, diríamos aquí, esta curva, ¿no? Esta curva, exactamente, esta curva que estamos delimitando aquí, de nuevo, estoy señalando. Solamente dentro de esta curva se puede llevar a cabo el proceso de separación, donde está limitado por presión de burbuja y presión de rocío con sus respectivas composiciones, ¿no? Dentro de esa curva es lo que nosotros, o sea, prácticamente hacemos nuestro proceso de separación. Por eso delimitamos, en este caso, a temperatura constante. Vamos entonces con lo siguiente. Esto es a temperatura constante. Vamos a ver a presión constante ahora, cuando varía la temperatura y mantenemos la presión constante, ¿no? En este caso, la gráfica, en la temperatura constante, la gráfica siempre, ¿no? Simplemente para obtener la curva que tenemos, vamos a poner una composición. Esto lo definimos nosotros, ¿no? Ustedes por la composición definen. Si yo quiero graficar y determinar varios puntos de burbuja aquí, estos son puntos de burbuja, ¿no? Estos son puntos de burbuja, utilizo la ecuación que hemos deducido, pues aquí, ¿no? Simplemente esto me pongo arbitrariamente, puedo poner 20 datos, puedo poner 40 datos, puedo poner 10 datos, como en este caso estoy poniendo 10 datos, 0, 0.1, 0.2. Ustedes agarran aquí nada más, bueno, ponen 0 y 0. Y el resto lo bajan hasta 1. Lo más que tienen que bajar es hasta 1, pues, ¿no? Entonces, y eso hacemos ahí, ¿no? Ahí. Entonces, aquí, estamos aquí, ¿no? Vamos a seguir. Ahí. Entonces, hacemos arbitrariamente, nosotros lo colocamos hasta 1. Entonces, bueno, ustedes jalan de aquí y solo se va a hacer hasta 1, ¿no? Nuevamente aplican esta ecuación para diferentes composiciones, porque está en función de x1 nada más, ¿no? Aquí x1 por 1 menos x1. Entonces ustedes hacen esta ecuación, aplican esta ecuación. ¿Ok? Entonces con esta ecuación graficamos y tenemos la ecuación que hemos deducido, pues, ¿no? Tenemos el otro con x en función de x1. Así, de esta forma, o también podemos aplicar la forma anterior, en cualquiera de los casos. Lo primero que tenemos que determinar es la presión de saturación. ¿Con qué lo determinamos? El componente 1 determinamos con la ecuación de Antoine, ¿no? Y para eso nos van a proporcionar parámetros en Antoine, están en el apéndice C del Magnés, de ahí sacamos los valores. Con algunos ejemplos que tenemos ahí. Y con los que les voy a proporcionar, si trabajan con milímetros de mercurio, trabajan con otra tabla que les voy a proporcionar. ¿Okay? La presión de saturación, esto sí hay que determinar. Lo primero que hay que determinar son las presiones de saturación. Y aquí la temperatura nos va a proporcionar, porque es a temperatura constante, ¿no? Y determinamos los valores de cada uno de estos puntos, o sea, lo que llamamos punto de burbuja o presión de burbuja, ¿ya? Presión de burbuja.
las presiones aquí vamos a determinar, y aquí, no, las presiones de saturación. Y determinamos aquí la composición de burbuja, ¿ok? Aquí determinamos la columna presión de burbuja, aquí la columna de composición de burbuja, ¿no? Y con estos tres graficamos, ¿no? Y esa gráfica es lo que nos representa esta gráfica que tenemos aquí, esto. Esta gráfica vamos a obtener con eso, ¿no? Elaborando con esta tabla, ¿ok? En este caso es sencillo, no hay problema aquí. O sea, simplemente aplicamos esta. ¿No? Tenemos la presión de saturación del componente 1, es que va a mantenerse constante. Este es constante, presión de saturación 1 y presión de saturación 2, ambos son constantes, ¿no? Sigamos entonces. Ahora, presión constante. El anterior era temperatura constante. A partir de la ecuación de Antoine se calcula la presión de saturación del componente 1 y el componente 2. De la ecuación de Antoine, que de esta ecuación deducimos estas dos ecuaciones, ¿no? Sabemos de que para una presión cualquiera corresponde una sola presión de saturación. Viceversa, para una temperatura cualquiera solamente corresponde una sola presión de saturación. No puede haber dos valores, solo un solo valor de presión de vapor o presión de saturación. Visto esto, lo convertimos, pues, ¿no? Esto lo ponemos una presión cualquiera y este T lo convertimos en presión de saturación. Y deducimos de esta forma, ¿no? Con la misma ecuación lo deducimos. Solamente ponemos este P y le ponemos T de saturación. Y despejamos de esta ecuación y tenemos las ecuaciones de temperatura de saturación para el componente 1 y para el componente 2. Y fijamos las presiones de saturación del componente 1 y del componente 2 en la curva de saturación, ¿no? A presión constante. Ya analizamos igual, ¿no? Desde el punto A. Para vapor recalentado tenemos en este punto A, y en el punto B tenemos vapor saturado. Pues en el punto C, líquido, vapor, ¿no? Entonces tenemos aquí líquido, vapor. En el punto D tenemos líquido saturado, pues, ¿no? O líquido saturado. Y por debajo de eso, líquido subenfriado, pues, ¿no? Entonces, así hacemos un análisis. Y podemos tomar un valor cualquiera aquí, por ejemplo, ¿no? Para hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces, igual, seguimos que el anterior. Se divide la diferencia entre las dos temperaturas. Son formas de trabajar, ¿no? Entre estas dos temperaturas va a estar, pues, la curva de saturación. Delimitamos con esto nosotros nuestra curva de saturación una vez hallado nuestra temperatura de saturación. ¿Ok? Y delimitamos nuestra curva de saturación nuevamente, igual que el anterior. Determinamos temperatura de burbuja y temperatura de rocío, ¿no? Con eso determinamos. ¿Pero de qué forma? Utilizamos nuevamente esta ecuación anterior que hemos utilizado y deducimos X1. Este X1 nosotros con valor fijamos para diferentes X1. X1 para composición desde 0 hasta 1, utilizando esta ecuación, desde 0 hasta 1. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer aquí, una vez más, te digo, determinar temperatura de burbuja, que es punto de burbuja con su composición de burbuja, y temperatura de rocío con su respectiva composición, que es TXL, y EB aquí, en este punto, y tenemos temperatura de burbuja y temperatura de rocío. En esta curva de saturación a presión constante, ¿no? Y delimitamos este área, ahí está, este área. Este es el área donde se va a llevar a cabo el proceso de separación. Este es el área. El área que estoy fijando yo es el área donde se lleva a cabo dentro de la curva de saturación el proceso de separación. Por fuera de este área, en la curva de saturación, por arriba, por encima o por debajo, no es posible que se lleve a cabo el proceso de separación. Por eso es importante determinar los puntos de burbuja y puntos de rocío, ya sea a presión constante o a temperatura constante. Tenemos que delimitar. En el anterior hemos delimitado con la presión de burbuja y presión de rocío. Ahora, a presión constante determinamos temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Con la ecuación 17 podemos fijar diferentes puntos de rocío, ¿no? Entonces, ahí tenemos, vamos a ver, aquí. En la gráfica vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Igual, ¿no? En la gráfica vamos a tener nuestra temperatura de saturación 1 y temperatura de saturación 2. Vamos a comenzar con el valor menor, ¿no? ¿Cuánto tiene valor menor? Y tenemos con X1, esto podemos utilizar aquí.
esta ecuación, si tenemos 3 columnas nomás. O también podemos utilizar por partes, ¿no? Esta ecuación lo utilizamos. Esta es la presión la ecuación de Antoine, ¿no? La ecuación para el componente 2. P menos componente 2, aquí componente 1 menos componente 2. Entonces, presión de saturación, y aquí determinamos la presión de saturación utilizando los parámetros de Antoine, ¿no? También podemos utilizar esto y lo trasladamos aquí para diferentes. Y esto, temperatura de saturación 1 y temperatura, dividimos el número de datos que queremos nosotros. Supongamos que queremos obtener 10 datos. Entonces, hacemos la diferencia, la resta entre temperatura de saturación del componente 1 y el componente 2 y dividimos entre 9. Y vamos a obtener 10 datos. Para cada temperatura que tengamos nosotros, determinamos este valor. Para cada temperatura. O sea, determinamos este valor en función de la temperatura. Aquí fíjense ustedes, ¿no? Es función de la temperatura, ¿no? Temperatura, esta temperatura nos va a dar aquí. Primero vamos a comenzar con temperatura saturación 1, ¿no? Aquí vamos a tener un valor, ¿no? Con eso determinamos. En el segundo, el que sigue, pues, ¿no? Entonces, con lo que hemos dividido, el dato que corresponde a nuestra división. Hemos dividido en 10 partes iguales, hay una temperatura aquí, pues, ¿no? De la división que hemos dividido y determinamos con este valor X1. Así, sucesivamente lo vamos llenando esto con 10 datos. Podemos hacer con 20 datos también, no hay problema eso. Y determinamos con este valor, determinamos con esta ecuación que está aquí, Y1, determinamos los valores. Y esto podemos hacer, ya vamos a hacer en aplicación, vamos a hacer eso, ¿no? Podemos hacerlo también de otra forma, ¿no? Entonces, es una de las formas que puede obtenerse para diferentes composiciones de rocío. Para diferentes composiciones de rocío, ¿no? Determinamos para diferentes composiciones de rocío y de burbuja, mejor dicho. O sea, dado X1, nosotros para esto determinamos para diferentes composiciones. Vamos a ver después, podemos hacer mediante solver también. Eso en la práctica de problemas vamos a hacer eso. ¿Ok? Determinación analítico de punto burbuja y punto de rocío en el comportamiento ideal. A temperatura constante. A temperatura constante, analíticamente, anteriormente, es en forma gráfico, nosotros podemos hacerlo. Pero analíticamente, dado para un solo punto, podemos determinar, ¿no? Forma analítico, ya no gráfico. Partimos de cuando queremos determinar punto de burbuja y punto de rocío, tenemos la composición de burbuja, ¿no? Y1 más Y2 más Y3 siempre va a ser igual a 1, sea cual sea el número de componentes. La suma de las fracciones del componente Y siempre va a ser 1, la sumatoria. Pero Y de la ecuación de equilibrio, Y por P igual a XY por sección saturada, deducimos el XY, que se llama composición de burbuja. Y a lo llamamos ecuación 19. Igual, para la composición igual, aquí hacemos la sumatoria, pues, ¿no? Igualamos ahora. Solamente a ambos lo hacemos la sumatoria. Haciendo la sumatoria a ambos miembros de la ecuación 19, tenemos la ecuación 20. Y ahí solamente sacamos P, ¿no? Y el P sacamos, como no tiene I, sacamos P. Y el P es igual a XY, presión de saturación. Con esta ecuación 21 determinamos la presión de burbuja. Aquí, B, dice, dado temperatura y composición Y, aquí es dado T, XY. O sea, nos dan como dato esto. Cuando nos dan como dato Y, entonces tenemos que hallar composición de rocío. La composición de rocío es igual a 1. Y XY lo deducimos de la ecuación de equilibrio, igual que la anterior en la ecuación 19, de la ecuación 23. Igual, ni más ni menos. Solamente aquí despejamos XY. Aquí hemos despejado Y. Entonces también hacemos la sumatoria y tenemos P. Y este P de rocío, en este caso se llamaría la ecuación 25, la presión de rocío. 1 sobre sumatoria de Y sobre presión de saturación. ¿Ok?
O sea, ambas ecuaciones, esta es para la ecuación 21, es para determinar la presión de burbuja, y la ecuación 25 para determinar la presión de rocío. Es sencillo, no hay problema. Aquí partimos de la composición de rocío, aquí de la composición de burbuja, mejor dicho, y aquí de la composición de rocío. Esto, cuando en el problema nos dan temperatura y composición de la fase vapor. Y aquí nos dan temperatura y la composición de la fase líquida, ¿no? Con eso comenzamos, ¿no? Entonces, tenemos a presión constante. Aparentemente podría ser una forma. Hay tres formas de resolver en el proceso de determinar el punto de burbuja y el punto de rocío, ¿no? Hay 2 hasta 3 formas, ¿no? Eso vamos a ver con problemas. Pero la deducción nos vamos a hacer para una secuencia, por ejemplo, iterativo, ¿no? En forma iterativa. Es un método. Y todo método solver es un método directo e indirecto, ¿no? Entonces podemos hacer, son 3 formas de hacer. Entonces aquí vamos a hacer una secuencia iterativa, haciendo en métodos iterativos se utiliza lo que nosotros llamamos la secuencia o el algoritmo, ¿no? O secuencia de operaciones que hay que realizar para llegar, pues, al punto donde queremos nosotros, ¿no? Pero primeramente hacemos algunas deducciones, como en este caso, A dice, dado P y X, igual que el anterior, cuando la presión es constante. En este caso, vamos a asumir alfa y J de la ecuación 26, vamos a poner presión de saturación del componente I sobre presión de saturación del componente J. ¿Qué es componente J? El J es el componente buscado, el componente sobre el cual nosotros vamos a calcular. Supongamos que hay 3 componentes, 1, 2, 3. Elegimos el componente 3 como para nuestro cálculo. Sobre ese componente vamos a hacer nuestro cálculo. Utilizamos el componente 3 y eso representa J. Podemos elegir el 2. También sobre el componente 2 podemos poner todo, ponemos sobre el componente 2. O también podemos elegir el 1. Cualquiera de los 3 componentes si tenemos 3 componentes. Si son 2, uno de ellos hay que elegir. Si son 4, uno siempre hay que elegir, sea el componente 2, cualquiera de ellos. Eso representa el componente J, el componente elegido para hacer los cálculos, ¿ok? Porque va a haber aquí una secuencia de cálculos, ¿no? La presión de burbuja que hemos deducido en la anterior ecuación, lo multiplicamos por P saturación J y P saturación J, o sea, por la presión elegida. Ambos no altera el producto, pues no el 27. Si dividimos entre sí misma, sigue siendo 1, pues, igual. Hacemos la deducción, entonces. Pasamos el P de saturación a dividir y deducimos presión, uno de los presiones, ¿no? El otro lo dividimos aquí. ¿No? Tenemos, lo divido 1. Aquí está. Esto lo paso aquí. Y eso me quedo con esta nada más, con el numerador. El numerador lo deduzco. Entonces, todo esto paso a dividirlo, ¿no? Aquí está, todo eso lo paso a dividir y tengo P saturación J, de la ecuación 22, para hacer mis cálculos. Con esto hago. Pero aquí habla alfa y J, ¿no? Pero el alfa y J, ¿qué es? En realidad podemos expresar en función de temperatura alfa y J de la ecuación 26. Hacemos la relación alfa y J, presión de saturación representa, pues, ¿no? Lo pongo igual, la ecuación 29, una forma de representarlo, pongo a ambos por logaritmo natural, lo aplico el logaritmo natural y resulta esta ecuación, aplicando las propiedades del logaritmo, pues, ¿no? La división representa también, si hago el logaritmo, representa el logaritmo de saturación 1 de I menos saturación. Esta es una forma, una propiedad logarítmica, ¿no? De poder aplicar así. Y esto es alfa y J, pues, ¿no? Este representa alfa y J. Entonces aquí digo logaritmo natural de alfa y J, alfa y J es igual
a esto, pero ya represento por su ecuación de Antoine, al componente 1 y al componente 2. Cada uno lo reemplazo por su ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine, hago la diferencia y hago el reacomodo a mi conveniencia, que es así, de esta forma, que es más fácil manejarlo, ¿no? Como ven ustedes aquí, menos, ¿no? Entonces tengo, y estoy expresando este alfa y j en función de temperatura, en función de temperatura. Eso quiere decir que puedo trabajar para diferentes temperaturas, hasta encontrar la temperatura ideal. Una vez que he trabajado con esta temperatura, tengo esta temperatura, temperatura saturación J. Por ejemplo, yo puedo determinar con eso. Siempre esto va a elegir, puede ser J esto, va a determinar con la presión, con la temperatura elegida. Pero vamos a ver después eso. ¿Ya? Para eso hemos deducido, entonces, alfa y J hemos deducido en función de temperatura, porque vamos a buscar la temperatura en este caso. Esta es la secuencia de cálculo, pues, ¿no? La secuencia de cálculo con el método iterativo. O sea, es un método, ¿no? Iterativo, una secuencia que nosotros llamamos en la práctica, pues, cuando queremos resolver por un lenguaje de programación, por ejemplo, lo llamamos, ¿cómo se llama? El algoritmo, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Uno, determinamos la temperatura de inicio. Esta temperatura de inicio debe estar entre las dos temperaturas de saturación del componente 1 y del componente 2. No puede estar fuera, pues, ¿no? Y podemos promediar, incluso si son de dos o a simple vista ustedes pueden dar. No necesariamente tienen que calcular así como está con la ecuación 32. No necesariamente. Pueden asumir ustedes una temperatura prudente dentro de las temperaturas de saturación del componente 1 y del componente 2. ¿Ok? O sea, ustedes eligen la temperatura aproximadamente, pero para ayudarse pueden utilizar esta fórmula. X1 por temperatura saturación, o sea, de acuerdo a la composición que tienen, ¿no? El otro puede ser 0.5, 0.25, 0.25, lo multiplicamos por eso, si son tres componentes, 0.25 por temperatura de saturación, ya que hemos hallado ya con la fórmula propuesta, con la ecuación de Antoine, entonces las temperaturas de saturación sí hemos hallado. De acuerdo a la composición, o simplemente a grosso modo, ustedes a simple vista pueden calcular. Esto es para ayudarse la ecuación de inicio o la temperatura de inicio. O sea, con esa temperatura iniciamos el cálculo. ¿Ok? Una forma de iniciar es con eso. Cálculo de A y J. Ya tenemos la fórmula 31 que hemos deducido a partir del logaritmo, ¿no? O sea, calculamos. Una vez que tenemos esta temperatura, tenemos con este alfa y J, pero en función de temperatura, hallamos esto, alfa y J, ¿no? Y J va a ser, si son tres componentes, va a ser 1 con 3, 2 con 3. O sea, el segundo miembro va a ser 3. Y el otro va a ser 3, 3. Pero como 3, 3 es igual, la diferencia es igual a 0, entonces exponente a la 0 es igual a 1. ¿No? Siempre va a ser, el elegido va a ser 1, siempre, alfa y J. El elegido siempre va a ser 1. En los otros sí va a haber números, ¿no? Evaluamos la presión de saturación, usando la ecuación que hemos deducido pues, anteriormente, ¿no? La presión de saturación J, que hemos multiplicado por presión de saturación J, la presión de burbuja, hemos multiplicado por presión de saturación J sobre presión de saturación J y hemos deducido pues, esta presión de saturación. Usamos esta presión que está enumerado en el anterior que les he explicado, la ecuación 28. Determinamos la temperatura del componente elegido. Con esta presión de saturación, nosotros reemplazamos en temperatura elegida. O sea, la temperatura. Si he elegido componente 2, voy a utilizar la ecuación de Antoine, deducido con la temperatura de saturación. ¿No? Con esta temperatura. Con esta temperatura. Esta es la J, ¿no? Con esta temperatura, vamos a poner J aquí. ¿No? Entonces, con esta temperatura, nosotros hallamos, pero con esta presión que hemos calculado. Aquí ponemos este P ponemos aquí. En vez del logaritmo natural de P, ponemos en la secuencia de cálculo. ¿No? Vamos a ver eso también el problema cuando hagamos. Tenemos que encontrar, hasta que comparamos
la temperatura obtenida en el punto 4, obtenemos la temperatura en el punto 4 y comparamos con el anterior. Con el anterior, si cumple esto, quedamos ahí. Pero no, si no cumple, si tiene el valor significativo, entonces volvemos a la secuencia 2 y hacemos cálculo nuevamente hasta que la temperatura sea así. Regresamos así. Estamos 2 y 5, 2 y 5, hasta que obtenemos este valor igual a 0. O sea, la temperatura anterior es igual a la temperatura óptima, última, entonces con eso paramos los cálculos. ¿Ok? Finalmente, con la temperatura se determina la presión de saturación de cada componente. Con esa temperatura, con la ecuación de Antoine, determinamos la presión de saturación de cada componente y calculamos la composición de burbuja. La composición de burbuja. Con la presión de saturación ya determinada, finalmente, con la temperatura de saturación ya determinada, finalmente, determinamos la presión de saturación. Con esta temperatura hallada en el punto 5, determinamos la presión de saturación del componente 1, del componente 2, de todos los componentes que queremos hallar. ¿Ok? Con eso. Ahora, la secuencia de cálculo del iterativo, este es para punto de burbuja. Para punto de rocío solamente se cambia esta parte, el 4. En este caso partimos del punto de rocío, pues, ¿no? Entonces, aquí en el punto 4, ahí tenemos así. Nada más, eso no. Aquí. Como hemos hecho aquí, pues, ¿no? Solamente cambiamos este punto 4, que es la ecuación 34, ¿no? Con esto hallamos. Nada más. Y este es igual, ¿no? Y él aquí, como nos da Y, la composición Y, o sea, de la fase de vapor, entonces con eso hallamos la presión de rocío, ¿no? Con eso hallamos la presión de rocío. Entonces hallamos la temperatura de rocío, mejor dicho. Hallamos con esto la temperatura de rocío. Solamente esta ecuación 34 que están viendo ustedes, nosotros lo cambiamos, ¿no? Aquí. En la 4, esa cambiamos nada más aquí, en la secuencia 4. El resto es igualito. Aquí pondremos el Y, ¿no? Porque nos va a dar Y. Entonces, los valores de Y van a ser igual que los valores de X, ¿no? Vamos a ver después por qué, ¿no? Entonces, hacemos, esta temperatura de inicio va a ser igual, solamente va a cambiar aquí, aquí. En el 5 el valor T va a ser pues, diferente, ¿no? Porque este es de rocío. Porque aquí el valor va a cambiar el 4, ¿no? Para temperatura de rocío. Para la secuencia de burbuja, de rocío, es igual, idéntico, ni más ni menos. Solamente cambiamos la ecuación 4 por presión que hemos calculado aquí en el punto, aquí, ¿no? Aquí. Esto nada más. Solamente esta ecuación cambiamos. En la ecuación 34 en vez de la anterior ecuación que teníamos, ¿no? Entonces, nada más. Para burbuja era diferente, ¿no? Para partimos de la ecuación de rocío, ¿no? La ecuación 34. Con eso nada más. El resto, la secuencia es igualita. Para resolver con Solver, dice, para 3 componentes. Para determinar temperatura de burbuja, bueno, tenemos para 3 componentes, por ejemplo. Yo expreso en función de temperatura T, pues, ¿no? Sé, T mayúscula, no T. Y ponemos esta ecuación de burbuja, que está expresado para 3 componentes, componente 1, componente 2, componente 3, lo reemplazamos las presiones de saturación por sus ecuaciones de Antoine, ¿no? Cada una de las ecuaciones expresamos por la ecuación de Antoine. Ya que los parámetros de Antoine tenemos, la temperatura es incógnita, pues, ¿no? A este tipo de ecuaciones que estamos expresando aquí, f función de t, yo lo he pasado a 0. El valor de esta ecuación lo he pasado a 0. Lo he despejado en menos y lo he igualado a 0. En Solver todo se pone, la función se pone a 0, pues, ¿no? Menos p igual a 0. ¿No? Podemos poner en esta forma, en la forma que está aquí, pero preferible ponerlo en 0, porque en Solver vamos a poner 0. Diríamos que es una función implícita. ¿Por qué? Porque el t buscado, el t que nosotros queremos encontrar, que va a ser el t de burbuja, entonces está como
T, como T, un ratito. Estoy en clases. Bien, bien. Como les decía, ¿no? Entonces, esta es una función implícita porque el t buscado, el valor buscado, está dentro de la ecuación, no está despejado. Si t estaría despejado, como la presión arriba, por ejemplo, si quisiéramos buscar el p, ya no tendríamos hacer la secuencia de cálculo, nada por estilo, pues, ¿no? Tendríamos que resolver directamente, pues, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos buscando es el t, no es el p. El valor p conocemos, porque este es a presión constante, pues, ¿no? Por eso el P, el valor de presión nos da, pues, ese valor conocemos. La presión nos puede ser a una atmósfera o 80 kilopascales, no sé, pero conocemos. El T es lo que no conocemos. Y el T de burbuja determinamos de esta forma, ¿ok? Con esta ecuación que está igual a 0. Y con eso nosotros determinamos. Antes se podía utilizar esta ecuación, por ejemplo, buscando un valor un poquito mayor que 0 y otro valor buscando un poquito menor que 0. Al cálculo, pues, ¿no? Lo ponemos un valor, pues, entre los valores de temperaturas que nos fijamos promedio de estos de temperatura 1, 2 y 3, más o menos fijamos una temperatura, pues, ¿no? Que puede ser, y obtenemos un resultado. Con ese resultado que puede ser mayor que 0 y buscamos otro resultado menor que 0 y después hacemos una interpolación, pues, ¿no? Y podría ser un valor aproximado. Se llamaba método por error. Pero hoy en día Solver lo resuelve en esta forma, con esa ecuación, buscando el t que cumpla con el valor 0, pues, ¿no? Busca hasta que toda la ecuación cumpla con el valor 0. Obtiene el valor 0 buscando el t, rápidamente el Solver, ¿no? De eso se trata. Esto es para temperatura de burbuja. Para temperatura de rocío, igual, pues, ¿no? Utilizamos la presión de rocío. Esta presión de rocío, nosotros lo pasamos, igualamos a 1, por ejemplo, aquí, ¿no? Igualamos a 1, lo deducimos, pues, ¿no? Es igual, lo podemos representar. Y la expresión de saturación, igual que el anterior, lo reemplazamos por ecuación de Antoine, ¿no? Con sus respectivos parámetros, que ya tenemos proporcionados. Nuevamente, aquí la temperatura buscada es la temperatura del rocío, que es también una función implícita, no es función explícita. Por eso utilizamos Solver, ¿no? De la misma forma que el anterior, también podemos buscar una temperatura mayor que 0, o sea, un valor mayor que 0 y un valor menor que 0, dando un valor arbitrario a la temperatura. Entonces podemos dar un valor arbitrario, a ver qué nos sale. Y obtenemos claro, los valores tienen que estar dentro de los valores de presión de saturación, no pueden estar, pues, fuera de eso, ¿no? Aproximadamente, eso nos sirve como indicador, ¿no? Y podríamos, si no habría Solver, se hacía por interpolación, pues, antes, ¿no? Entonces, se obtenía por interpolación y se podía obtener utilizando este método. Este es otro método, pues, ¿no? El anterior era método por iterativo, pues. Este es el otro método directo. Una vez que determinamos la temperatura, obviamente en ambos casos, tanto como el método iterativo como este método, tenemos que determinar la presión de saturación de cada componente para determinar la composición de burbuja y la composición de rocío respectivamente, ¿no? Y así simplemente hacemos eso. Este es el método Solver, ¿no? Para 3 componentes, para 4 componentes, o sea, podemos utilizar este método. Es un método simple que utilizamos la herramienta Solver que tenemos en el Office, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un método que podemos utilizar. Hay otro método que se llama método de ecuaciones simultáneas. Vamos a utilizar después. Finalmente, el objetivo es llegar a esto, pues, ¿no? Nuestro objetivo en procesos de separación, en el comportamiento ideal, es esto, pues, ¿no?
En equilibrio líquido-vapor, como nosotros nos van a dar pues, una composición, nos van a decir, bueno, tengo esta composición, ustedes me hacen procesos de separación de entrada. El dato que nos va a dar es esta ZI. Esta es la columna de destilación flash, ¿no? Que nosotros llamamos evaporación instantánea, o destilación flash o destilación en equilibrio, ¿no? Entonces tenemos esta columna de destilación, imagínense, en la parte de abajo es líquido, en la parte de encima es vapor, ¿no? En ambos casos, ¿no? Tenemos un calentador, una vez se calienta bien calentado, tenemos un válvula que puede regular la presión. Con esta válvula regulamos la presión de salida, mejor dicho, de entrada a la columna de destilación. O sea, definimos la temperatura de entrada y la presión de entrada a esta columna de destilación. Con eso trabajamos nosotros, regulamos con esto. Con esto temperatura y con esto la presión. Entonces hacemos en la columna de destilación la fase de vapor, las sustancias que han ingresado a esto, una mezcla de sustancias que han ingresado, pues, algunos serán pues volátiles, algunos menos volátiles, o pesados o menos pesados. Los sustancias pesados o menos volátiles se quedarán en la fase líquida, o la mayor parte por lo menos se van a quedar en la fase líquida, y la mayor parte de los volátiles se van en la fase vapor. Aquí va a salir, con su composición. A este B lo llamamos fracción de vapor, y a este L llamamos fracción de líquido. Y esta es la composición en fracción molar, ¿no? De cada uno de los componentes que están aquí. Y aquí también. Si hay tres componentes, siempre va a haber un componente que es más volátil, mayor cantidad, ¿no? Y el componente de más volátil, menos volátil, es el que se va a quedar aquí con mayor cantidad. El menos volátil, ¿no? El más pesado, diríamos, ¿no? En la fase líquida. Y no en la fase de vapor eso va a ser menos, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, un proceso de separación, destilación en equilibrio, una forma de separar sustancias en equilibrio líquido-vapor, en equilibrio líquido-vapor, en LELB. Bien, a eso lo llamamos. Comenzamos entonces aquí. La alimentación tenemos F, tenemos líquido más vapor, la fracción de líquido más fracción de vapor. Esta alimentación F va a ser constante. ¿Cómo va a ser constante? O sea, es proceso FES. Va a ser una alimentación definida, ¿no? Que puede ser 25 mol por segundo, por hora, bueno, en fin, definimos un flujo constante, proceso FES, y por lo tanto vamos a asumir que fuera 1 para cualquier valor, ¿no? 1, hacemos un valor entero. Y le ponemos 1 es igual L más B. O sea, en la ecuación 35, F nomás hemos vuelto 1. ¿Ok? Entonces, ahora, Z, la entrada. ZI es igual a XI por L. ZI por F sería, ¿no? Pero como hemos puesto 1, ya no ponemos el ZI. XI, que es para su composición en la fase líquida por fracción de líquido, más la composición en la fase vapor por la fracción de vapor. ¿Ok? Lo hacemos, esa es la suma 37. Definimos la constante de equilibrio. Es una relación, la constante de equilibrio de vapor, de equilibrio de fases. En este caso, es la relación que mide entre la fase vapor y la fase líquida. Es una medida muy buena. Y esto lo relacionamos con la ecuación de equilibrio, pues, ¿no? Si ustedes cierran esto nada más, ¿no? Esta parte nada más, esto es una ecuación de equilibrio. Pasamos X ahí y P aquí, es ecuación de equilibrio. ¿Sí? Pero la constante de equilibrio define esto. Y I sobre XI. O sea, la fracción de la fase de vapor, fracción de mol de la fase de vapor del componente I, de la fracción del líquido del mismo componente I. Por la ecuación de equilibrio, equivale también a esto, ¿no? A la presión de saturación del componente I sobre la presión del sistema, ¿no? De la fase vapor, la presión total, ¿no? Del sistema. Entonces, ahí tenemos todo esto. Esta relación es muy importante para utilizar KI, ¿ok? Le dividimos todo, la ecuación anterior, entre X y Y. Estoy dividiendo a todos. La ecuación 37 estoy dividiendo entre X y Y, a tititos.
Dividido esto, tenemos, simplificando, tengo esta ecuación 40. La ecuación 40 voy a reducirlo en la ecuación 41, xy. Y hago la sumatoria a ambos lados. Como xy es igual a 1, toda esta ecuación, la sumatoria de esta ecuación se vuelve igual a 1. Ahí está. Ahí está. Es igual a 1. De la misma forma hago, ¿no? Yo puedo dividir entre y a ambos lados, a ambos ecuaciones, y comienzo a deducir y. Una vez que deduzco y, también deduzco la ecuación 45, al igual que he hecho con 44. De la misma forma, con 45, y este es en función de y, este es en función de x, y este en función de y. Quizás como sugerencia, en la práctica, yo sugiero la ecuación 45, es más, más usual esto, por tener aquí KI, ZI. Aquí solamente tiene ZI. Entonces, por tener esto, la ecuación es un poquito más completo y más preciso utilizar esta ecuación para nuestros cálculos por solver. Simplemente pasamos a 0, pues, esta función. Lo pasamos, le ponemos menos 1 igual a 0, pues la función lo ponemos función b. Lo que tenemos que determinar aquí es la fracción de vapor, o sea, esta fracción. Una vez determinada la fracción de vapor, podemos determinar la fracción de líquido, ¿no? Porque fracción de líquido es igual a líquido más vapor es igual a 1, pues, ¿no? Y el resto nada más, pero de 1. La fracción de líquido es 1 menos b, pues, ¿no? Y tenemos la fracción del líquido. O sea, digamos, la ecuación 45, hay otro método, restando estos dos, la ecuación de 44, la ecuación 45 menos 44, y lo hago igual a 0, ¿no? Porque es una diferencia y hago por método Newton-Raphson, que ustedes conocen, el método Newton que le dicen, ¿no? Para eso hay que derivarlo, pues, ¿no? Hay que hacer una derivada, pues, ¿no? Entonces, eso también pueden hacer. Si en cualquiera de los casos pueden utilizar la ecuación 44 y la 45, mejor dicho. La del método Newton casi no utilizo yo particularmente, ¿no? Con solver suficiente la ecuación 45 para determinar B. La ecuación Newton, podemos utilizar Newton-Raphson, pero no es conveniente. Hay que siempre ir por la vía más fácil, ¿no? Entonces, también podemos utilizar el método Newton. Entonces, fin de la presentación. Ok. Entonces, ya, como les decía, bueno, tengo 32 estudiantes, vamos a poner. Entonces, voy a hacer un poco de... Voy a hacer un pantallazo, ¿no? Jóvenes, esto ha sido, les voy a decir de que la asistencia, bueno, en todo caso, bien que los jóvenes que están aquí, bueno, han venido en forma voluntaria porque no es obligatorio. Bueno, de todas maneras, hay 33 de 40, 48, más o menos, hay un 70% de asistencia, ¿no? Por esa razón no voy a llamar lista, no voy a tomar en cuenta esto. Y como tengo aquí, como digamos, de todas maneras, voy a tener en cuenta esto un ratito. Tengo el número de estudiantes aquí. Aquí están todos, entonces voy a tomar en cuenta de aquí todos los estudiantes que están aquí, ¿no? Quienes han asistido, ahí están. Entonces esto lo voy a tomar en cuenta para, digamos, para mi uso personal. Entonces, eso ya es, más o menos para tener quienes han asistido, esto lo he utilizado, jóvenes, por eso no voy a tomar asistencia. De todas maneras, creo que con esto el día lunes ya podemos hacer los problemas. Viste de que no están todos y la señorita delegada, si está aquí, creo que está, me comunica de que el día lunes vamos a hacer de frente problemas de aplicación con dos método gráfico y analítico, ¿ok? Y el día viernes, si es que
tenemos, si no, tomaré el día lunes a la primera hora. Voy a consultar eso, pero el viernes estén atentos. El lunes vemos, decidimos el día lunes si va a tomar el viernes o va a tomar el lunes, que viene a ser el día 29, ¿no? Ahora 26, 27, 28, lunes 28 creo. Si puedo tomar todavía. El problema es que son muchos estudiantes para calificar, tengo que hacer a una velocidad, hasta cuando me dan plazo, ¿no? Para poder poner nota. De eso va a depender. Si no, el lunes dan, porque esta parte de hacer un poquito problemas es un poco tedioso. Entonces, siempre un poquito me duele un poco, unos 3 sesiones normalmente aquí. Entonces, como hoy día ha sido como recuperación, entonces por lo menos algo hemos avanzado. Entonces, el lunes ya comenzamos a hacer de frente problemas sobre esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a estar hasta aquí nomás suficiente, porque si no, un poco que pueden quedar un poco algunos estudiantes, porque me faltan aproximadamente 13 estudiantes, ¿no? Entonces, sí. Siempre tengo esa forma de, cuando hay esto, ¿no? Como vivo aquí en el barrio, entonces siempre se presentan esto. Ya jóvenes, entonces, gracias más bien por vuestra atención, por darse su tiempo. Yo creo que el día de ayer han estado un momento de reflexión. Algunos de repente se han ido a la playa, algunos de repente están todavía en la playa, desde la playa de repente me están atendiendo, bueno, en fin. Bueno, es lo más importante que se han dado su tiempecito. Bueno, si hay alguna duda, vayan leyendo siempre, repasando. El lunes siempre me preguntan. Siempre que algunas dudas que puede quedar, la siguiente clase traten de preguntarme para que yo pueda absolver para todos, pues, ¿no? Entonces, si hay profesor, me dice, ha quedado esto, ¿no? Entonces, yo siempre voy a estar dispuesto a resolver cualquier duda que ustedes tengan, ¿ok? Ya, jóvenes, muchas gracias por vuestra atención. Dígame. Disculpe, ¿sí podría subir, por favor, ese material, el PPT, hoy día mismo, para que podamos repasar? Disculpe. Por favor. Creo que tengo en PDF, creo que ya está subido, creo. Ya, ok. Sí, en PDF ya está ya. Este material, todos los materiales ya están subidos, creo. Ahora voy a ver, de todas maneras voy a revisar ahorita, en este momento voy a revisar, ¿ya? Ya, Si no ingeniero. está, yo lo coloco, inmediatamente lo coloco, los problemas, todo, ¿ya? Lo voy colocando para que vayan repasando ya para el día lunes, ¿ok? Eso quedamos entonces. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, jóvenes.